Hola, bienvenidos al canal Joker Paz Mundial Guerrilleros de Lis. Bueno, como viene siendo de costumbre, voy a exponer el nuevo boletín de Benjamin Fulford. Comenzamos. 30-05-17. Titulado: Estados Unidos y Rusia van a presionar a Francia y Alemania, controladas por Rothschild. La división en la estructura de poder occidental entre los Illuminati gnósticos meritocráticos y las familias de linaje házaras fue puesta a la vista de todos durante la reunión del G7 del fin de semana pasado. Para aquellos que siguen el protocolo diplomático normal, la guerra de palabras durante y después de la reunión, entre los alemanes y los franceses por un lado y los británicos y los estadounidenses por el otro, no tenía precedentes en la era de posguerra. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a los alemanes muy malos y amenazó con dejar de importar coches alemanes a Estados Unidos. También omitió mencionar el artículo 5, la cláusula de defensa colectiva, en su discurso ante la OTAN, implicando básicamente que Rusia podría seguir adelante y marchar a Francia y Alemania sin preocuparse de los Estados Unidos. Sin la ayuda estadounidense, Alemania y Francia caerían a Rusia en cuestión de semanas. La canciller alemana Angela Merkel, por su parte, dijo que Europa debe tomar su destino en sus propias manos, después de la cumbre, y señaló que Gran Bretaña, con el Brexit y los EU, con Trump, ya no eran socios confiables. El esclavo alemán, el presidente francés Emmanuel Macron, siguió las órdenes de sus amos, deliberadamente despreciando a Trump y tratando de herir su mano durante un apretón de manos. Este tipo de travesuras, así como la guerra civil que rabia en Washington DC, llevó a los medios oficiales chinos a comentar que la democracia occidental se está desmoronando. El tono general del artículo también presta apoyo a las acusaciones de Lanza de que el presidente chino Xi Jinping trabaja para los Rothschilds porque se adhiere estrechamente a las mentiras de los medios corporativos estadounidenses sobre Trump y parece predecir que Trump será acusado mediante impeachment por el tema Rusia. Por supuesto, los chinos están amargados por Trump porque invirtieron mucho en Hillary Clinton y se les prometió Japón como recompensa si ganaba. Lo que realmente está pasando aquí, de hecho, es una división entre los países. Todavía están bajo el gobierno de la mafia de linaje házaro y aquellos que están avanzando hacia la meritocracia. En otras palabras, Merkel, que como hija de Hitler, es un miembro de la familia Saxe-Gotha-Rothschild, está poniendo en círculo los vagones para defender los linajes házaros en Europa, incluso cuando Estados Unidos se deshace de ellos. Reino Unido y Canadá, por supuesto, conservan el mandato del linaje, pero es apoyado públicamente allí a la vista de todos, no escondido detrás de mentiras y asesinatos como es el caso en Alemania, Francia, Italia y otros lugares. Coinciden fuentes del Pentágono y de las agencias que en el interior de Estados Unidos, mientras tanto, la batalla contra la retaguardia házara que aún se mantiene en Washington DC, se acerca a sus etapas finales. Zbigniew, famoso por decir es más fácil matar a 1.000.000 que convencer a 1.000.000. Brzezinski fue enviado a conocer a su maestro rocoso David Rockefeller, señalan las fuentes. La muerte de Brzezinski significa que el principal arquitecto de la campaña antirrusa de histeria en DC se ha ido y que esta campaña comenzará a marchitarse. De hecho, la élite de Washington DC está ahora en un estado de puro pánico ya que se ha corrido la voz del presunto ruso que filtró los correos electrónicos de Hillary Clinton. No era otro que el miembro del Partido Demócrata Seth Rich, que fue asesinado como resultado de ello. La muerte de David Rockefeller significa que toda su red de control, desde las brigadas de asesinato hasta su Consejo de Relaciones Exteriores, Bilderberg y los equipos de control mental de la Comisión Trilateral, están colapsando. Esa es la verdadera razón del pánico. Por otra parte, los esfuerzos de la facción genocida neocon házara para recuperar el control sobre el FBI y, por lo tanto, de la policía interna en Estados Unidos, fueron derrotados cuando el agente israelí de doble nacionalidad y agente del Mossad Joel Lieberman fue bloqueado y no consiguió el cargo. Además de esto, Jared Kushner, el principal agente házaro en el régimen de Trump, está en serios problemas, según fuentes múltiples. Kushner puede no solo ser despedido, sino también procesado, dicen las fuentes del Pentágono. Dicen que la policía militar y el Congreso están probando que tanto a Kushner como Trump, Lockheed Martin, Goldman Sachs y el ex general David Petraeus recibieron o repartir cohechos sobre el acuerdo de armas de $400.000 millones anunciado con Arabia Saudí.
Hablando de Arabia Saudí, tal vez, ahora es un buen momento para ver el resultado general de la visita de Trump a los principales centros de poder monoteístas de Arabia, Israel y el Vaticano y para ver lo que está sucediendo en el panorama más amplio. La primera cosa a tener en cuenta es que el llamamiento de Trump a crear una OTAN árabe confirma que Estados Unidos y Rusia han llegado a un acuerdo sobre la división del control de Oriente Medio y sus recursos petroleros. En esta división, Rusia obtiene influencia sobre Turquía y el imperio persa revivido que incluye Irán, así como partes de Irak, Siria y Líbano. Estados Unidos recibe a Israel, los estados árabes del Consejo de Cooperación del Golfo, Jordania y Egipto. Para el Pentágono, significa que su stand de gas privado está a su disposición para llenar sus máquinas de guerra y sus arcas. El hecho de que Trump conociera al Papa y de que la conversación fuera mejor de lo esperado también subraya la existencia de una alianza cristiana patriótica entre el Vaticano/Rusia y los Estados Unidos contra los adoradores de Satán házaros. Resulta que el Papa Francisco llama a Lucifer a Dios porque, según la doctrina católica, Satanás perdió el título de Lucifer después de su rebelión. Según fuentes del Pentágono, Trump también dejó un mensaje a los házaros durante su visita a Israel al negarse a dejar que el primer ministro israelí y líder satanista Benjamin Netanyahu tengan una foto con él en el Muro de las Lamentaciones. Explican que el mensaje era que la antigua ciudad de Jerusalén es un territorio ocupado que debe ser devuelto a Palestina. También se le lió a Trump el río Tact sobre la guerra cuando visitó al Papa, según fuentes jesuíticas. Le advirtieron que ni siquiera pensara en usar su llamada OTAN árabe como excusa para intentar iniciar la tercera guerra mundial entre los árabes y los iraníes. Trump sabe que será destituido si lo intenta, dicen las fuentes. Melania Trump también hizo claras sus alianzas durante el viaje negándose a ponerse velo en la cabeza en Arabia Saudita o durante una visita al Museo del Holocausto, pero poniéndose una para su visita con el Papa. En otras palabras, su mensaje era que la fuerza de control en la presidencia de Trump, en lo que a ella se refería, era el cristianismo y no el judaísmo o el islam. El presidente ruso Vladimir Putin también dejó la semana pasada muy claro que la fuerza motriz de su régimen era el cristianismo. En una ceremonia de consagración de una iglesia que fue construida para conmemorar el centenario de la revolución bolchevique de 1917, Putin dijo que esta iglesia está dedicada a la resurrección de Cristo y a los nuevos mártires, es decir, a la memoria de quienes sufrieron durante años de persecución antirreligiosa y que murieron durante este tiempo de huelga decir que las personas detrás de los sufrimientos rusos durante el siglo XX son los mismos satanistas que están detrás de los neoconservadores de la guerra que han hecho tanto para convertir a los Estados Unidos en la fuente principal del mal del mundo durante el siglo XXI. En general, los satanistas se enfrentan a la derrota final en Occidente, por lo que ahora el principal campo de batalla contra ellos se está trasladando a Asia. Aquí los satanistas atacaron a Filipinas con su ejército mercenario ISIS porque el presidente filipino Rodrigo Duterte no solo ha expulsado a los házaros con ayuda china y rusa, sino que también está cerrando sus operaciones de tráfico de drogas y pedofilia allí, dijeron fuentes del Pentágono. Duterte arrestó a 3.000 traficantes de niños que operaban por internet después de reunirse con Trump, dicen. Tal vez por eso los medios controlados por los satanistas házaros publicaron la transcripción clasificada de una llamada telefónica entre Trump y Detente. La otra cosa que sigue cerniéndose en Asia, por supuesto, es la situación de Corea del Norte. Fuentes japonesas de la derecha cercanas al emperador ahora están diciendo que Corea del Norte ha estado trabajando durante mucho tiempo con Israel para crear Babilón 2.0, es decir, esclavizar el mundo para los házaros. También hay una lucha de poder muy intensa que se desarrolla bajo la superficie, tanto en China como en Japón. Los medios de comunicación y parte del establishment en Japón está claramente en una campaña para eliminar al primer ministro Shinzo Abe, exponiendo no menos de 6 escándalos diferentes, la mayoría de sombrías ofertas de bienes raíces, relacionadas con él. Una fuente cercana a Abe dice que está muy enfermo pero está decidido, si es necesario, a morir en el cargo.
El esclavo de los Rothschild y ministro de Finanzas Taro Aso quería reemplazar a Abe, pero su principal patrocinador, el peso pesado LDP Kaoru Yosano, fue asesinado la semana pasada, según fuentes de la derecha japonesa. Además, una fuente de la derecha dice que la persona que recientemente se reunió con el emperador para pedir la liberación de fondos no fue el sirviente de Rothschild Michael Greenberg, según lo informado por este boletín, sino que de hecho fue director de la agencia de inteligencia de defensa Michael Flynn, quien según afirma la fuente, dijo que fue enviado por Henry Kissinger. Se fue con las manos vacías, dice. En cualquier caso, el propio Kissinger tendrá que reunirse personalmente con un miembro de la White Dragon Society para demostrar que todavía está vivo y no es solo un gráfico computarizado generado por una inteligencia artificial. En China, mientras tanto, fuentes de las facciones de Shanghái, Guangdong y Taiwán de las mafias chinas están diciendo que una campaña para eliminar al presidente Xi Jinping está en pleno apogeo. Dicen que su impopular campaña contra la corrupción ha sido solo una excusa para eliminar a sus rivales. Los chinos también han estado acelerando sus planes para escapar del sistema financiero occidental controlado por los házaros después del reciente descenso de la calificación crediticia de China por parte de Moody's. Los chinos están detrás del Bitcoin, según fuentes de la sociedad secreta asiática, y es por eso que el Bitcoin subió de valor después de anunciarse esa degradación. Era como si los chinos dijese que el destartalado Windows Vista, propiedad de los házaros sobre el que se basa el sistema de pagos internacionales de SWIFT, estaba obsoleto. Los asiáticos ahora apoyan la criptomoneda con respaldo de oro. Bueno, hasta aquí el boletín de Benjamin Fulford. Si antes decir que lo expondré en directo el próximo domingo en el canal de Thomas Klaus. No olviden suscribirse al canal, dar un me gusta y compartir esta información. Un abrazo muy gigante, gracias.